El 21 de noviembre de 1999, Virginia Acebes se despedía de sus amigas justo aquí, en este punto, en la estación del Casco Viejo de Bilbao. Su intención era seguir andando hasta su casa, en la calle Ollerías. Sin embargo, apenas unas horas después, y tras un intenso rastreo, el cuerpo de Virginia aparecía en un talud a 15 metros de la carretera Artxanda-Enekuri. Estaba semidesnuda y su cuerpo presentaba signos de violencia sexual. Virginia Acebes, estudiante de segundo curso de Económicas, vuelve a su casa de madrugada por la calle Santuchu cuando un Volkswagen Polo se detiene junto a ella. De él sale un hombre que, amenazándola con un cuchillo de cocina, la obliga a montarse en su coche. El agresor conduce hasta un lugar apartado del monte Artxanda. Allí viola a Virginia y posteriormente le da un tajo en el cuello para que se desangre. Creyéndola muerta, el agresor se aleja. Sin embargo, al observar que Virginia todavía se mueve, regresa, la sujeta por el cuello y le propina 3 puñetazos en la cara y más de 50 cuchilladas. 53 puñaladas no es por ira. Por ira son 17 o 28. 53 puñaladas que ella se siente enfadado por él mismo porque no se ha dado cuenta de que ella se había muerto y enfadado con ella porque le podía haber engañado de que estaba muerta. Mira, el tema de Virginia Acebes no es que la mató, es que la secuestró, la torturó, la violó no sé cuántas veces y luego la mató. O sea, bueno, además te he hecho todo esto, he hecho lo que me ha dado la gana contigo y ahora voy y te mato. Tras cometer el atroz crimen, Luis Gabriel Muñoz, el asesino de Virginia, sube al coche y se dirige a su domicilio en la calle Zabalbide. Por el camino se deshace de los objetos personales y la ropa de la víctima. En el caso de Virginia Acebes, no creo que fuera elegida al azar. Esa persona estaba yendo de caza. Es un modus operandi de un violador asesino en serie. Porque de hecho, después, esta persona viene a Artxanda con su novia cuando se sentía, yo creo que más o menos impune. Y entiendo, porque es una patología muy clara, entiendo que venía para ver si viniendo con su novia conseguía esa satisfacción que había sentido la primera vez. Como parece ser que no fue así, lo intentó una segunda vez. Y esa segunda vez, gracias a Dios, la chica se pudo liberar, no le cogió, y la ertzaina lo capturó. Medio año después, Luis Gabriel Muñoz aborda a otra chica, Irache, en Iturribide. Armado con un mazo de hierro, la intenta meter en su coche. Afortunadamente, la joven consigue escapar y salva la vida. Su denuncia fue decisiva para detener al asesino de Virginia. Yo creo que se sentía muy impune porque había pasado ya bastante tiempo. Pensaba que no le iban a poder relacionar con la otra muerte, con el asesinato de Virginia Acebes. Entonces eso fue su perdición. ¿Cómo se le ha visto el asesino de Virginia Acebes, como otros muchos que hemos conocido? Pues muy prepotentes, muy chulos, pues han hecho una gracia y están en posesión del derecho como hombres de utilizar a las mujeres que les dé la gana, incluso de matarlas. El tribunal rechazó la atenuante de alteraciones psíquicas para Muñoz. Consideraba que, si bien se le detectaron ciertos rasgos esquizoides y paranoides, tenía una inteligencia normal y era plenamente consciente de la naturaleza de sus acciones. Y aparece en el juicio así, riéndose, mirando, yo estaba en primera fila con la familia, mirando y diciendo, oye, pues os fastidiéis, yo he hecho lo que me ha dado la gana, pues mira, porque me ha dado la gana. Finalmente, la audiencia de Bilbao condenó a Luis Gabriel Muñoz a 30 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de Virginia Acebes. Otro terrible caso, el de la joven Aintzane Garay, violada y asesinada por su expareja, conmocionaba a Euskadi en 2005. A las 11 de la noche del 14 de octubre, Aintzane sale de su casa después de recibir varios mensajes de su exnovio, Mikel. Queda con él en una gasolinera de Baquio. Aintzane aparca su Seat Ibiza y se sube al Ford Focus de Mikel. Este conduce por un camino hasta el acantilado en la carretera de Arminza y estaciona el vehículo en mitad del bosque. Mikel obliga a Aintzane a bajarse del coche. Mientras la agrede sexualmente con gran violencia, le asesta 14 puñaladas con un cuchillo de submarinista. Aintzane cae al suelo entre la maleza. Mikel la abandona a su suerte. Tras 20 minutos de agonía, Aintzane muere desangrada. He quedado con David Garay, el hermano de Aintzane. Su familia nunca se fió de Mikel Herman Belaustegui-Goitia, el exnovio de Aintzane, su asesino. David, han pasado 10 años desde el asesinato de tu hermana. ¿Cuándo empezasteis a sospechar que algo podía ocurrir? Yo creo que desde el primer momento
porque mi madre tuvo, digamos, una especie de sueño raro, se levantó como a las 4:30 de la mañana, una cosa así, y ya se empezó a preocupar. Y a partir de ahí, nosotros lo único que hicimos a la mañana siguiente y los días sucesivos fue tirar de lo que ella nos iba diciendo. O sea, mi madre nos decía, jo, que este seguro que tiene algo que ver, iros para Baquio a buscar y tal, y ahí así fue todo. Este era Mikel, su expareja. Sí. En un primer momento lo que denunciáis es la desaparición de Aintzane, porque ella no va a trabajar y eso es quizá lo que dispara las alarmas en primer lugar, ¿no? Sí, porque mi madre había quedado conmigo en venir a buscar a mi hija para pasar el fin de semana con ellos. Me dice, mira, que no voy, que Aintzane no ha llegado a Gorbella, que ahí que no ha aparecido a trabajar, y llevaba muchos años trabajando con esa empresa y no le había pasado nunca. Porque algo muy gordo tenía que haber pasado para que mi hermana ni contestara al teléfono, dejara el coche allí tirado, no asistiera a su trabajo y sobre todo con lo madrada que estaba, que no se comunicara con mi madre. Aintzane no aparece. Sus familiares y amigos organizan grupos de búsqueda para rastrear la zona donde se le pierde la pista. Mikel, su asesino, en un alarde de cinismo, se ofrece para colaborar con la búsqueda. Casi tuve la oportunidad de hablar con él, pero preferí no hacerlo porque yo ya estaba convencido de muchas cosas y preferí no hacerlo porque uno tiene su nervio y su temperamento y dije, bueno, igual digo algo o hago algo que luego me vaya a arrepentir. Yo tenía poca relación con él, pero a mi madre no le gustaba ni un pelo. Yo creo que era de ese tipo de relaciones tóxicas que uno tiene alguna vez en su vida, que por peor que te traten, no eres capaz de alejarte de eso. ¿Y por qué creías tú, por qué estabas tan seguro de que él algo sabía o algo tenía que ver con la desaparición de Aintzane? Bueno, eso fueron cosas que fueron pasando, pistas que nos iba dando la Ertzaina. Nos decía, oye, que ha tenido un montón de mensajes con este tío anoche, a mi madre, claro, entonces ya nos dimos cuenta que a mi madre le había mentido, porque claro, como a mi madre el tío no le gustaba, si quedó con él, no le dijo a mi madre que había quedado con él. Es como, no sé, como un crimen perfecto que dices, sé que es, pero no puedo probarlo. Todo esto empieza a cambiar cuando finalmente aparece el cuerpo de Aintzane. ¿Cómo aparece? ¿Quién lo encuentra? Lo encuentra mi tía, Anabel, y la encuentran justo bajando por la pista. Nosotros estábamos por la zona del acantilado y ellos iban por ahí, creo que fue casualidad. Yo vi el coche de mi hermana perfectamente aparcado. Mi hermana tendría 1000 virtudes, pero aparcar el coche no era una de ellas. Y yo dije, oh, esto no lo ha aparcado mi hermana. Luego, así se demostró, pues cosas de la policía, de la Ertzaina, el asiento estaba mal y una serie de cosas. Entonces ya empezamos a mosquearnos. ¿Cómo fue el comportamiento de Mikel durante el juicio, durante la vista? A mí no era para mí. De hecho, me llamó la atención, me tuvo que llamar la atención el juez, porque no hacía más que reírse. Era como la sonrisa socarrona de alguien, si no sabes lo que estás diciendo y venga a reírse. Mi abogada lo miraba y yo decía, joder, pues es que el juez no le dice nada, el juez no le dice nada. Los psicópatas lo que suelen tener es esa mueca, además de gratificación, cuando están recordando, da igual, sea en el juicio, sea donde sea, no les importa, porque ellos sienten esa satisfacción de recrear lo que hicieron en su momento. Pero sobre todo fue cuando tocó el tema del forense y él no miraba las fotos, no miraba nada, pero se reía y ese fue su comportamiento, reírse, y no paró de reírse hasta el final, yo creo. Incluso cayó en muchas contradicciones y a veces negaba cosas que él mismo había reconocido, como el hecho de haber violado a Aintzane. Sí, primero dijo que no, luego dijo que sí, que tuvieron una relación consentida. Él decía que el sexo con mi hermana solía ser bastante duro, otras veces decía que no. No sé, era muy incoherente. Yo creo que hasta su abogado flipaba con él. Según un psiquiatra contratado por la defensa, la cabeza de Mikel era como una caldera saturada. En su declaración, el acusado puso un sinfín de excusas con la intención de justificar sus abominables acciones. Aseguró que estaba atravesando un momento complicado. Él dijo que, bueno, que sus padres se habían separado hacía poco, que había descubierto, a la vez que se separaban sus padres, que había descubierto que lo habían adoptado a él y a su hermano en Ruanda,
que había consumido cocaína, que claro, que mi hermana significaba mucho para él, que tenía problemas porque nadie sabía que se había casado con una prostituta, que se casó 7 días antes de asesinar a mi hermana. Entonces, no sé, eran muchos problemas, pero como mi abogada le dijo al final, dice, pero ni la guerra donde a ti te adoptaron tiene la culpa, ni la separación de tus padres mataron a Inchane, ni nada. Aquí las cosas las has hecho tú y te tienes que responsabilizar tú. Bueno, tenía ahora mismo una mujer que era prostituta, decía él que era prostituta. Inchane había sido su expareja. También decía que había sido adoptado. Pues si eso lo juntamos con una discusión con Inchane, en la que él, en ese momento, toda la rabia que tiene acumulada, la identifica con esta persona que antes tenía un vínculo emocional, pero ahora ya no lo tiene, pues dice, pues lo hago contra esta persona. La forma de hacerlo de los violadores es violando, es arremetiendo. Suele ocurrir así, es una explosión, ocurre en ese momento, violan, asesinan y se marchan del sitio lo antes posible para que no les localicen ahí. Sí, esos factores influyen. ¿Justifican que mate a una persona? No. Dijo que había consumido cocaína, que había consumido alcohol y que había consumido diazepam, me parece que se llamaba, que debe ser un medicamento contra la depresión o algo así. Entonces, al final lo que demostraron los psicólogos fue que él había consumido todo eso para darse valor para hacer lo que hizo, porque conscientemente igual no hubiera tenido el valor de hacerlo, con lo que vamos al punto que él quería hacerlo. Por cierto, que él trató de eliminar todas las pistas lavando el coche incluso en 2 ocasiones. Sí, al día siguiente. Entonces, no sé, yo creo que hay que ser bastante frío para en un momento dado asesinas a una persona no sé, a las 12 o la 1, a las 4:30 recoges del club a tu mujer, la llevas a casa, te levantas a las 8, vas a tu empresa, lavas el coche 2 veces torpe, porque dejó una pila de pistas en el coche. Y yo creo que no sé qué hay que tener por dentro para poder hacer eso. Los especialistas encontraron un pelo de Inchane debajo del asiento trasero del vehículo y restos de sangre con ADN de ambos en una llanta. Pruebas más que suficientes para incriminar a Miquel. 32 años finalmente han sido su condena por la violación y por el asesinato. ¿Crees que en este caso se ha hecho justicia? No, yo siempre digo lo mismo. La justicia, se ha aplicado la ley. Y tampoco estamos contentos, estamos satisfechos con que se haya aplicado la ley con toda la dureza y con todo el rigor que ha sido posible, pero justicia no. A mí, yo siempre digo lo mismo, justicia es cuando él salga de la cárcel el día que mi hermana vuelva. Entonces sí se hará justicia, pero mientras tanto no. No sé si tú sigues cuál es el estado penitenciario de Miquel, en qué condición está, si ha pedido algún tipo de permisos. Yo lo que sé es que debe estar ahí de panadero, me parece, que es no sé cómo expresarlo, es el típico acojonadillo de la cárcel que cuando tiene un problema va a correr, se chiva a los funcionarios y eso le ha traído varios problemas en prisión. Es un cobarde y toda su vida será un cobarde.